Dios le bendiga. Mi nombre es Ricardo Perpina y le doy la bienvenida a Academia de Experiencia Vivida, un ministerio de enseñanza bíblica. En esta presentación del video estaremos reflexionando sobre la parte 1, jornada hacia una vida de cumplimiento, historia de un huérfano. Estaremos complementando el capítulo 1, en donde hacemos una reflexión acerca de la desobediencia y sus efectos. Y para eso primeramente tenemos que volver al jardín del Edén, en donde nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y causaron así de que sus hijos nacieran separados de Dios en pecado, y ese pecado ha pasado por todas las generaciones hasta llegar a cada uno de nosotros. De tal manera que nosotros también nacemos en el pecado, y esa desobediencia, rebelión en contra de Dios, está inherente en nuestros cuerpos, y por eso nosotros tenemos esa tendencia a desobedecer a Dios. Y esta es la manera que el apóstol Pablo lo explicó en la carta de Romanos, capítulo 5, versículos 14 al 15, y leo la palabra de Dios que dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Aquí claramente Pablo está explicando lo que sucedió desde Adán hasta Moisés, y al Moisés traer la ley de Dios a los israelitas, desde la traída de la ley hasta Jesucristo, pues todos estaban condenados a muerte y separación de Dios. Pero ahora al venir Jesucristo y morir en la cruz del Calvario y redimirnos por medio del precio de su sangre, ahora nosotros que creemos en Él tenemos la esperanza de que al creer en Él, pues hemos pasado de muerte a vida, y el Espíritu Santo ha venido a tomar morada en nuestras vidas y a darnos la fortaleza interior para ahora nosotros aprender a obedecer a Dios por medio de la palabra de Dios manifestándose en cada una de nuestras vidas. Y Dios nos dio responsabilidades a los hijos, y esto es lo que Dios nos enseña la palabra, lo cual es la responsabilidad de cada uno de nosotros, los hijos, hacia nuestros padres. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y la responsabilidad de los padres hacia los hijos, dice la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y en Proverbios 22, 6 dice la palabra: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella. Cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros los hispanos, hemos sido criados bajo la tradición de la Iglesia Católica, y cada uno de nosotros y a nuestros padres les enseñaron los mandamientos, les enseñaron la palabra, la moral que enseña la palabra de Dios, y cada uno de nosotros posiblemente, lo más seguro, que fuimos criados bajo este mismo temor, y esto fue lo que nuestros padres trataron de practicar con nosotros. Y en la historia, en capítulo 1, jornada hacia una vida de cumplimiento, historia de un huérfano, yo relato acerca de mi madre cuando ella, jovencita, antes de casarse, ella tenía el deseo en su corazón
de servir a la humanidad y ser una enfermera. Se encontraba en aquel tiempo estudiando para enfermería en el hospital de Calley, y según me relata la familia, los padres estaban muy contentos de su carrera y de ese sueño que ella quería lograr en su vida. Y al conocer a mi padre, pues ellos le aconsejaron que ella continuara su estudio y su preparación para la enfermería, pero ella decidió hacer más caso a mi padre, se casó con él, vinieron a Estados Unidos, y un par de años después, aquí en Estados Unidos, ellos terminan separándose, y años después, según lo que yo cuento en el libro, ella termina perdiendo su vida también, muriendo a los 28 años de edad. Ella nunca pudo lograr su sueño, aunque recuerdo también que ella iba a estudiar de noche, y según lo que recuerdo, yo era muy pequeño, ella me llevaba con ella a las clases de noche, y según entiendo, parece ser que ella trató de continuar su preparación académica hacia el cumplimiento de su sueño, pero por causa de los ataques de asma, ella nunca lo pudo completar y realizar en su vida. Y por esa misma manera, de lo que yo aprendo de mi propia experiencia y la historia de nuestra vida, que ella debió de haber hecho caso al consejo de sus padres, ya que ellos buscaban el mejor bien para ella, y seguramente ellos querían que ella realizara su sueño y lograra la carrera de enfermería, que era lo que ella estaba proponiéndose en aquel entonces. De eso podemos aprender nosotros, y de lo que nos enseña aquí la palabra de Dios, de que el padre debe de instruir a su niño en su carrera, y cuando llegare a viejo no se apartará de ella. Eso implica tanto la carrera académica como la carrera moral y en relación con Dios, en una intimidad personal. Y lo que estamos viendo en estos días manifestarse es otra cosa. Dios también nos habla por medio de Salomón en Proverbios, y esto es lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Luego en el versículo, ese versículo del 1 al 6, el versículo 20 del mismo capítulo 1, dice así: la sabiduría clama de afuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Esta es promesa de Dios, que dice: he aquí, yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Sino si tú te propones a saber las palabras de Dios, a entender la sabiduría de Dios de acuerdo al consejo bíblico, aplicarlo a tu vida, ser obediente a lo que Dios te manda. Si eres padre, instruir a tus hijos, enseñarles el camino. Si eres hijo, honrar a tu padre y a tu madre, para que se te alarguen los días que Jehová te da en la tierra. Pues comienza reflexionando sobre lo que la palabra nos enseña, sobre todo lo que nos enseña, sea siendo hijo, sea siendo padre, para instruirnos y darnos la sabiduría. Lo que estamos viendo en estos tiempos manifestándose es que muchos de nosotros, los padres, nosotros de esta generación que estamos viviendo en estos días, lo estoy viendo en mi propia familia, en donde fueron criados en el Evangelio, sabiendo la verdad, sabiendo y conociendo el bien y el mal. Veo como muchos
no queriendo quizás ser tildados de estar fuera de moda o de ser como un dinosaurio, como decimos en inglés, de haber pasado de moda, y entonces estamos permitiendo que el liberalismo que nuestros hijos quieren vivir de acuerdo al mundo entre a nuestros propios hogares, cuando nosotros todavía los mantenemos, como cuando todavía nosotros están debajo de nuestro propio techo y somos responsables a ellos. Estamos dejándolos vivir con sus novias, con sus novios, en nuestros propios hogares, sabiendo que eso es fornicación y eso es desagradable delante de los ojos de Dios, cosa que 30, 40 años atrás, cuando nosotros crecíamos y nuestros padres crecían, esas cosas no se veían. Se están viendo en el día de hoy y nosotros mismos los estamos permitiendo en nuestros propios hogares, mientras nosotros todavía tenemos dominio y control y estamos llamados a enseñarles e instruirles por el propio bien de ellos. Porque lo que no nos estamos dando cuenta es que al nosotros permitirle a ellos ese liberalismo, estamos nosotros haciéndole más daño, porque si el Señor viene y se cumple su palabra, pues sabemos que todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo, y si no eres creyente, todos tenemos que la humanidad entera tendrá que compadecer ante Dios para ser juzgado de acuerdo a lo que hizo, bueno y malo. Y si nosotros hemos confesado a Cristo y somos creyentes, pues nosotros también no escaparemos, sino que nosotros también tendremos que dar cuenta ante Cristo sobre las cosas que permitimos en nuestro propio hogar, siendo nosotros creyentes, habiendo sido criados en el Evangelio y conociendo la verdad. Si nosotros permitimos estas cosas en nuestros propios hogares, estamos negando la verdad de Dios, estamos negando a Cristo, estamos diciéndole a nuestros hijos que realmente no creemos, ni confesamos a Cristo, ni le honramos en santidad y en verdad. Yo les aconsejo, por medio de esta pequeña reflexión, de que arreglemos cuentas con Dios, de que volvamos a la obediencia, para que no seamos contados como los del mundo, como los hijos de desobediencia, de acuerdo al príncipe del aire que se está manifestando en este momento. Nosotros somos llamados a vivir en santidad y a tener hogares que sean agradables a Dios, en santidad y en verdad, para que Dios se agrade y Dios pueda bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos y a cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima reflexión del capítulo 2.